Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de lenguaje y comunicación. Ahora en esta presentación veremos cómo lo puedes observar y ahora partiremos de una pregunta, el siguiente tema. ¿Qué es un personaje? Hemos hablado a lo largo de estas diferentes, bueno, más bien de estos diferentes videos y de estos diferentes temas enfocados a los textos, sus características, los conectores, a su vez el proceso de adquirir la información, los esquemas, las ideas centrales, las ideas secundarias, en qué enfocarnos para a su vez poder entenderlo, pero ahora bien también podemos enfocarnos en los diferentes en los textos de la literatura, es decir, en lo que es un personaje, a su vez cuál es la trama, si tiene trama o cómo se divide. Vamos a ver un poco de lo que utilizan los textos en literatura. Y si te fijas o lo puedes recordar anteriormente, vimos algo muy simple de lo que fue literatura, de que realmente nos decían que era la misma trama, solo con diferentes personajes, y a su vez esto no había nada que decir. Y eso lo utilizamos mayormente, o más bien lo vimos, en los textos argumentativos. Y a su vez ahora vamos a ver características que se relacionen con estos temas y vamos a ver los tipos de, en este caso, de personajes que hay dentro de la literatura. Y a su vez cómo se dividen o cómo es que se clasifican, perdón, acorde a cierto tipo de características que pueden tener o que pueden poseer. Y es lo que vamos a ver a continuación. Y sin más, pues me permito en este caso explicarte lo que vamos a ver a continuación. Y primero, en este caso, te tengo que explicar qué es un personaje. Y en este caso me permito leerte esta diapositiva que está a continuación y nos dice lo siguiente. Dice, podemos definir a un personaje como todo aquel ser animado, real o ficticio, porque recuerda, en este caso un personaje puede ser un animal, una persona o alguien animado, es decir, alguien que se pueda mover por sí mismo y que tenga o que posea alma. Puede ser fantástico, puede ser real o no real. Que participe en cualquier tipo de narración o relato, ya sea visual, dramático o literario. Se trata de un sujeto al que se le atribuyen una serie de palabras, pensamientos, acciones e interacciones, lo que incluye su evolución o involución y sus consecuencias en el marco de una historia. Es decir, un personaje es aquel que participa dentro, en este caso, de una narración, puede ser ya sea visual, dentro de una película, dramático, en este caso dentro de algo, de una obra de teatro, o en este caso una situación que presente sufrimiento en torno a él o a una persona exterior a él, o literario en este caso como puede ser un cuento o una novela o un poema. Y a su vez este interactúa y puede decir unas palabras, podemos ver sus pensamientos, podemos saber las acciones que hace, cómo se relaciona con los demás y así también ver cómo evoluciona, es decir, qué cosas antes hacía que ahora hace. O realmente ver cómo realmente no hace nada más allá de lo que ya lo hemos comprendido. Y eso se hace dentro de una historia. ¿Sale? Es como vamos a entender un personaje. Y recuérdalo, pueden ser animales, pueden ser seres en este caso que no son humanos, pueden ser humanos y que realmente en este caso son personajes que tienen, en este caso, ánima o en este caso que tienen alma. Y ya depende de cada, en este caso, de cada autor qué tipo de personajes mete. Pero como tal en sí no solo pueden ser personas, pueden ser animales o pueden ser de ambos conjuntados. Y aquí te pongo el personaje del Chavo porque está dentro de una historia que se llama precisamente El Chavo. Y a su vez conocemos ciertas características de él, que es un niño, que utiliza siempre la misma ropa, que hace cierto tipo de acciones con diferentes tipos de personajes, que en este caso es con Don Ramón, el señor Barriga, con Kiko, con la Chilindrina, con el profesor Girafales, con ese tipo de personajes se relaciona y vamos viendo si evoluciona o no evoluciona, sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, qué es lo que sí dice, qué es lo que no es, qué es lo que no dice, para a su vez entender a este personaje, ¿ok? Y en este caso, ya vimos que es un personaje y lo que contiene, pero ¿quién puede ser un personaje? Y nos dice lo siguiente. Esos pueden ser personas, animales, cosas animadas, como te lo adelantaba, seres fantásticos o seres sobrenaturales, es decir, aquellos seres que realmente pueden existir o no pueden existir, como hadas, duendes, animales que hablan en este sentido,
o seres sobrenaturales. También pueden ser en este caso fantasmas, pueden ser muñecos diabólicos como lo hemos visto con Chucky. Y a su vez también nos dice, aquellos que protagonizan relatos no ficticios como biografías se conocen como personajes históricos. Es decir, también hay diferentes tipos de personajes, pero en este caso que no o más bien que no están dentro de relatos no ficticios como son las biografías, y ahí se le conocen como personajes históricos. Es decir, que también dentro de una biografía pueden participar diferentes tipos de personajes reales, en este caso porque es dentro de una biografía, en los cuales tienen una cierta funcionalidad o en este caso forman parte de la vida de alguien. Sus cualidades positivas o negativas han generado una serie de historias o mitos en torno a su figura y han trascendido en el tiempo. Es decir, que también dentro de las biografías podemos encontrar, como te digo, diferentes tipos de personajes que pueden causar cierto tipo de polémicas en torno a si realmente existieron o no existieron, si fueron mitos o realmente no fueron mitos. Porque recuerda que a veces la historia está llena de mitos o acontecimientos de los cuales no sabemos con claridad qué sucedió. Y eso puede pasar dentro también de estos relatos históricos o biográficos de una persona. Que no son exclusivos en este caso de los relatos literarios. ¿Y de qué están dotados? Pues bueno, nos dice lo siguiente: todos los personajes están dotados de rasgos físicos, es decir, visibles, de características. Se puede decir que tiene el pelo largo, que en este caso mide 1,90, que tiene una complexión delgada, robusta, que está encorvado, que está derecho, que tiene los ojos saltones, que no tiene cejas, que no tiene dientes. Todas esas características que nosotros podamos notar o como nos podamos imaginar al personaje, esas son las características físicas. ¿Ok? Visibles o sonoras, es decir, también cómo hacen la voz o la manera en cómo se dirigen a las otras personas. Y psicológico, es decir, la manera en cómo actúan y cómo es que toman decisiones en torno a la historia, los cuales varían de complejidad según su importancia, representan distintas formas de entender el mundo, lo que genera el conflicto de la historia. Es decir, que para cada personaje se le da un cierto tipo de rol, es decir, hay personajes más importantes que otros, ahorita como te lo voy a explicar, y cada uno conocemos más detalladamente cómo es que se comporta o por qué hizo esto o nos va dando rasgos importantes para entender la historia, o a su vez es el que hace la historia y sus acciones también desempeñan un papel importante para entenderlo y sobre todo que la trama tenga sentido, y a su vez sea no te lo digo, se me fue la palabra, perdón, que sea interesante. ¿Sale? Recuerda que a veces más allá de la trama, los personajes es lo que hace ser interesante esta historia, porque si bien podemos tener una trama, o decir, una historia muy buena, pero si no tenemos los personajes adecuados para representarlo, y a lo mejor eso te ha pasado más en las películas, la película termina siendo sin chiste, ni espectacular, y realmente a veces lo que realmente es lo que trata de conseguir una historia, personajes que queden ad hoc a ese papel y que sobre todo entren no forzados en la trama, sino que entren adecuados para ella. Y aquí te pongo un ejemplo que a lo mejor tú que conoces, que realmente conocemos a Luisito Rey, que de hecho hubo una polémica muy dura en torno a él en cuanto se mostró la serie de Luis Miguel, que realmente él se vio que era el que lo maltrataba, o el que se le hace, pues dice que él asesinó a su mamá, que lo alojó de ella, que realmente era el que se aprovechaba del talento de su hijo para ganarse dinero, le robaba y todo ese tipo de condiciones. Es el personaje importante de una trama para entender el por qué Luis Miguel es de esta manera o no. Te digo, eso es lo que da a entender la historia, porque más allá o como anuncio no sabemos si realmente esto fue cierto o no. Pero lo que quiero llegar con esto de Luisito Rey, en este caso de el papá de Luis Miguel, es que realmente a partir de esto que nosotros vemos en la serie, si es que la has visto, realmente maneja una personalidad y da a entender mucho tipo de cosas dentro de esta historia que es la vida de Luis Miguel, y nos da a entender si realmente fue así o no fue así, y sobre todo ayuda a comprender cierto tipo de acciones que en ese momento se hicieron en la vida de Luis Miguel, que eso es por lo cual lo puse. A su vez también esto nos dice, en la teoría literaria nos dice lo siguiente, dice, los personajes nos va a decir cómo se clasifican dependiendo de algunas características. Se clasifican según su función y configuración, es decir, qué tanta importancia tiene dentro de la trama y sobre todo qué configuración, es decir, la manera en cómo, en este caso, salen o lo que dicen. Al hablar de la función nos referimos al propósito y al sentido de su presencia, es decir, con qué finalidad salen o qué es lo que van a hacer dentro de ahí del relato. Con base en esto se clasifican en principales y secundarios, es decir, algunos más importantes que otros. Poseen distintas cualidades de las
de las que derivan otros criterios de categorización, indistintamente de su grado de importancia en el relato. Pueden clasificarse como personajes redondos, planos, personajes estáticos, dinámicos y personajes. Es decir, que realmente también se pueden clasificar, depende de la importancia o la funcionalidad que tengan dentro de la historia, pero a su vez también hay otro tipo de categorización que no depende principalmente de que si sean importantes o no, y aquí también nos menciona que pueden ser redondos, planos, personajes estáticos, dinámicos o menos personajes, y es lo que te voy a explicar ahorita en estos momentos en qué consiste cada una de ellas, y te voy a dar un breve ejemplo de un personaje que sea con esas características para que quede mayor entendido. Y muy bien, para su participación, como bien lo adelantaba, es a partir de los personajes primarios y secundarios. Y en este caso tenemos, según su rol, tenemos los principales. Y dentro de los principales hay dos tipos, como se les llama en este caso, los protagonistas y antagonistas. Es decir, el protagonista va a ser con base a cuál él se haga la historia. Es decir, todas las acciones van a ser encaminadas a él o van a ser las acciones que él haga dentro de la trama. ¿Con qué? Con una cierta finalidad. ¿Y cuál finalidad? Pues esa depende de cada autor, la finalidad que le quiera dar a su historia. Y por eso pone en este caso, a un protagonista que va a ser el que sale en todas las escenas y con base a cuál se va a hacer la historia. Y el antagonista va a ser en este caso, como te adelanto, la persona que se oponga al protagonista para que no alcance la meta que él quiere realizar. Y aquí el protagonista tiene cierto tipo de características, como por ejemplo, integra la organización de los acontecimientos y moviliza el relato. Es decir, va por el cual se van a hacer los sucesos y van a ser diferentes tipos de sucesos por los cuales él va a aparecer en cada uno de ellos. Y por los cuales el relato se va a ir moviendo o va a ir cambiando de temas, pero siempre en torno a él. Es decir, va a explicar cierto tipo de cualidades, cierto tipo de situaciones en las cuales está, pero siempre refiriéndose al protagonista. No quiere decir que no estén otros personajes, claro, van a ser otro tipo de personajes no tan relevantes, pero si bien que en torno a lo que va a girar la historia va a ser en torno al protagonista. Y eso va a depender de cada autor a quien le da ese rol. En ellos se entra el argumento, como te lo dije, puede ser un antihéroe, es decir, que también puede ser algo distinto a lo que se piense de un héroe, que realmente tiene una misión, que va a luchar en contra de todos, pero a su vez también el protagonista puede ser un villano, ¿sale? No necesariamente también tiene que ser un héroe. Y puede también haber más de uno, incluso puede haber más de un protagonista, al cual se le llama coprotagonista, porque comparte también ese mismo papel de relevancia e importancia dentro de una historia. Y en este caso te pongo a Shrek. En la película de Shrek, pues el protagonista en este caso es este Odo que se llama Shrek, y en torno al cual giran diferentes tipos de acontecimientos que le suceden. ¿Sale? Posteriormente tenemos al antagonista, como te lo adelantaba, es el que se opone a la misión que tiene el protagonista. Y su función es la siguiente: oponerse al plan del protagonista, crear mayor drama en torno al conflicto principal. Es decir, que realmente el protagonista no consiga pronto o fácilmente lo que él quiere, sino que realmente se lo oponga a alguien, en este caso, que piense distinto a él, y sobre todo que lo haga subir un poco en su misión. Y en este caso es el príncipe encantador, que se opone a una de los tantos antagonistas que hay en la película de Shrek, porque recuerda que hay distintos tipos de películas. Por si no las has visto, te invito a verlas, son algo divertidas, ¿ok? Y en este caso, en una de las películas, el antagonista o el que se opone a su misión es el príncipe encantador. ¿Sale? Porque piensa distinto a Shrek y tiene otros intereses. A su vez también tenemos personajes secundarios o de reparto. ¿Y estos qué función tienen? Nos dicen: dan apoyo y soporte. Es decir, como te lo dije, el protagonista se va poniendo en diferentes tipos de situaciones, que va conociendo a diferentes tipos de aliados, también se los podría llamar, y te lo voy a explicar más adelante. Es decir, compañeros que hacen entender un poco más la historia, que lo acompañan, que le meten más emoción y trama, en este caso, a la historia. Que realmente a veces el protagonista puede estar solo o no puede estar solo, porque también se rodea, en este caso, de amigos que van surgiendo durante diferentes tipos de situaciones que él vaya viviendo. También proporcionan un grado de mayor coherencia, comprensión y consistencia en la narración. Es decir, también son funcionalidades que no solo se entienda la historia con base al protagonista, sino que también esos personajes explican
una cierta parte de la historia. O es decir, que también le pueden ayudar al protagonista. Para que no digan, ay, pues el protagonista hace todo y realmente es como un dios, ¿no? Que realmente también hay apoyo por parte de otros personajes, también lo ayudan a completar su misión en este caso. Y también puedes tomar decisiones determinadas para el personaje principal, es decir, que también lo ayudan a realizar acciones que son importantes para la trama. Es decir, que no solo pueden ser pasivos también, es algo que explica decir que no hace nada, pero también pueden tomar participación dentro de las situaciones clave para resolver el problema o para ayudarle en cómo, en este caso, cómo resolverlo, o al inicio de la película, en el cual también por ellos puede generarse un problema y en cuál va a ser el protagonista va a tratar de resolverlo. Y en la película de Shrek yo puse algunos de sus amigos, como lo verás aquí, que está Burro, que está el gato, que está Pinocho, que están los ratones ciegos y que está Genki, que es la galleta, y que realmente son secundarios del reparto, porque si bien no pueden ser protagonistas porque no salen en todas las escenas y en torno a ellos no giran toda la trama, pero si bien ellos lo apoyan en cierto tipo de situaciones difíciles en las diferentes películas y hace que se comprenda un poco más la película y tenga más sentido. A su vez también tenemos los incidentales y de reparto, y nos dice que tienen esas características. No mantienen una continuidad, aparecen esporádicamente, es decir, en comparación de los otros que son secundarios, nos dice que realmente esos no aparecen, a lo mejor pueden aparecer dentro en una escena o en dos escenas y ya fue toda su participación. O solo aparecen al final de la película o al inicio y ya no vuelven a aparecer. Es decir, aquellos que no tienen tanta relevancia dentro de la historia o que realmente no tienen continuidad, como se dice. Realmente no aparecen en las posteriores escenas, solo aparecen en contadas. Y también dice que su presencia no influye en el desarrollo del argumento, es decir, pueden aparecer o no, y esto no afecta en nada a la trama en torno a lo que se está contando de la historia. Perdón. Continuando con esto, nos dice: su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar, coordinar o restar el desarrollo de los acontecimientos. Es decir, que también pueden aparecer ese tipo de personajes para hacer un pequeño chiste que a lo mejor no tiene nada que ver con la trama, pero a lo mejor rompe un poco lo monótono que puede ser la historia, o hacer algo chusco que nos haga reír. Es con esa finalidad a veces aparecen estos tipos de personajes. Es usual que también entren a la categoría de personajes planos. Planos es como lo voy a mencionar más al rato, que realmente no tienen como tal cambios dentro de la trama. Es decir, siempre los vemos con las mismas características, con los mismos pensamientos y a lo mejor incluso hasta con la misma ropa. ¿Sí? A eso se refiere con planos, que realmente no tienen una transformación dentro de la trama. Y aquí te puse este personaje de Shrek, se llama Doris, que si bien sale muy poco dentro de las escenas, pero no vemos como tal una continuación, es decir, no que realmente salga en largos periodos de la película de Shrek y que sale muy esporádicamente de vez en cuando para hacer uno que otro chiste que a lo mejor recordamos o lo hemos visto en memes. Y a su vez también tenemos los personajes que se agrupan por caracterización, es decir, tenemos los planos y los redondos. Como te adelantaba los planos, ahorita lo vamos a explicar. Y los planos en este sentido son los siguientes, tienen esas características, nos dice, poseen características simples, es decir, características no muy detalladas. Nos pueden decir, pues realmente tiene un sombrero color rojo, tiene ojos redondos, tiene pantalones azules, tiene un carácter amoroso, alegre, es decir, características que normalmente entendamos sin más dificultades, así. Y nos dice, son fáciles de identificarlos como buenos o malos. Luego en cuanto sabemos que sale en una película, los podemos identificar, este es bueno o este es malo. No en comparación de otros tipos de personajes que en cuanto los vemos necesitamos entender más la trama o necesitamos que pase más tiempo para saber, con razón hizo esta acción, por lo tanto eso lo convierte en bueno o eso lo convierte en malo. ¿Te ha pasado de que realmente muchos personajes que piensan que son buenos, como en la película de Toy Story, si la has visto, de Lotso, que realmente termina siendo un oso muy malo? ¿Sale? Y eso lleva una cuestión de tiempo. Pero este tipo de personajes, en cuanto los vemos, sabemos si va a ayudar al protagonista o no lo va a ayudar. Y también dice que sus rasgos psicológicos se escriben de manera muy básica. También sabemos muy poco de ellos y por lo tanto los escribimos, pues sí, es alegre, es divertido, y hasta ahí. También dice que suele ser bastante estable, es decir, que se mantienen con la misma personalidad, con las mismas características y que en muy pocas ocasiones cambian o vemos un cambio radical en torno a sus decisiones o en su aspecto físico. Dice, no expresan una faceta dominante, es decir, que realmente no
tienen un diferente tipo de continuidad dentro de la historia. Es decir, que no dominan dentro de una escena o en este caso dentro de la trama, que son irrelevantes para que se siga contando la historia. Y a su vez, no acusan un conflicto interior, es decir, que realmente sabemos un poco de ellos y por ende tampoco sabemos qué conflicto tienen en los psicólogos, es decir, qué problemas ellos pueden tener dentro de la trama. Solo los vemos esporádicamente en unas o dos, tres escenas y sabemos muy poco de ellos. No sabemos para decir, pues mira, él se comporta así porque tiene esos problemas o porque tiene estos inconvenientes. Realmente no, porque la trama, recuerda, se maneja por importancia. En este caso tenemos al protagonista en torno al que va a girar su historia. También tenemos a sus aliados, en este caso los secundarios. Pero también tenemos los personajes que salen esporádicamente, que son de vez en cuando y por lo tanto no tenemos mucha información de ellos porque manejan muy pocas escenas. Y un caso muy chusco o divertido es el de Pinocho de Shrek, que realmente se ven muy pocas características, que si miente le crece la nariz. Y salen escenas también divertidas que miente o realmente sabemos que está mintiendo porque le crece la nariz y son situaciones en las cuales lo ponen en evidencia porque son situaciones penosas.